Hola, soy Lisette Calle, somos el grupo 3. El efecto placebo en la investigación actual. ¿Sabían que es de gran dificultad determinar si una enfermedad fue curada a consecuencia de las acciones de la naturaleza o por el efecto de algún medicamento ingerido? Aquí Carol y yo les vamos a explicar. Todo esto se da porque se ha descubierto que el cuerpo tiene una capacidad biológica para curar el organismo enfermo, así como el posible efecto de su gestión, con el fin de saber si un medicamento nuevo es eficaz para curar una enfermedad, y conocer la magnitud de su efecto, estableciendo los principios científicos modernos. Es necesario comparar pacientes tratados con el fármaco, con un grupo de pacientes no tratados con el mismo, sino administrándoles un placebo. Por ejemplo, tenemos un nuevo medicamento XYZ para el dolor de cabeza. El medicamento XYZ se fabrica en forma de comprimido romboidal rojo y debe ingerirse con agua abundante. El grupo experimental está compuesto por un grupo de 100 personas con dolor de cabeza, los cuales recibirán un comprimido de XYZ. Por otro lado, se escogen un grupo de control conformado por el mismo número de personas que recibirán un comprimido con las mismas características que el medicamento antes mencionado, solo que este contiene sacarina y será administrado con abundante agua. Al cabo de 12 horas, se verifica la evolución del dolor de cabeza en los pacientes que han sido medicados. 75 pacientes del grupo experimental afirman no tener dolor de cabeza, y 60 del grupo de control que recibió el placebo afirman no tener dolor de cabeza. Al analizar los resultados, observamos que la eficacia del medicamento XYZ solo supera en un 15% a los pacientes que recibieron el placebo, por lo cual se ha concluido que la respuesta al placebo es muy elevada en muchos síntomas o enfermedades, especialmente en dolor, algunos problemas digestivos, cierto tipo de temblor en la enfermedad de Parkinson e incluso en la hipertensión arterial. Según estudios realizados, han demostrado que tomar un placebo aumenta la concentración de endorfinas, las cuales tienen efecto analgésico. Del mismo modo que el hecho de saber que un médico nos ha recetado algún medicamento para el dolor, inmediatamente esta sustancia endógena empieza a ejercer su efecto en nuestro organismo, lo cual nos lleva a concluir que nuestro organismo tiene una capacidad natural para aliviarnos el dolor. Hola, soy Carol Guevara. Yo les voy a dar otro ejemplo, de un estudio que trataba sobre hombres con riesgo de padecer patologías cardiovasculares. De la década de 1960 se reclutaron a más de 5.000 pacientes en un estudio que lo denominaron Coronary Drug Project. A estas 5.000 personas se los dividido en dos grupos, los cuales fueron nombrados Grupo 1 y Grupo 2. Dicho estudio duró un lapso de 5 años en los cuales se denotó que los pacientes que ingerían el medicamento farmacológico placebo tenían un porcentaje de mortandad de un 15%, y porcentaje de menos del 80% que no ingería el medicamento placebo. Lo predispuesto tenía un índice de mortandad más elevado con un 28%. Lo cual denotaba que lo que hacía la diferencia no era el tratamiento farmacológico sino más bien seguir las pautas del tratamiento, ya que los pacientes que lo hicieron habitual se convencieron de la reducción de una enfermedad cardíaca. Entre los placebos más habituales y sus distintas características tenemos: los azules son más sedantes que los rosados, los amarillos más estimulantes que los verdes, los rojos producen una respuesta cardíaca más marcada que los beige. Existen aspectos fundamentales a denotar como: primero, el efecto de un placebo no requiere que le administren o le inyecten alguna sustancia con el simple hecho de ir donde un médico, y el hacer que el paciente se tranquilice ya es un efecto placebo sobre el individuo. Segundo, un placebo puede funcionar incluso aunque el paciente sepa que está tomando un placebo. Gracias por su atención.